Arroz de chuletón. Vamos a El Bierzo, León, antesala de los picos de Europa. Producen carne de excelente calidad. Sus populares chuletones. Los asadores de la región llevan el chuletón a otro nivel. Si la carne es de calidad, el chuletón de por sí saldrá bueno. Aún así, lo podemos macerar con pasta de trufa, que la venden hecha, tomillo y aceite de oliva virgen. Y lo dejamos cubierto una noche en la nevera. Echamos en la cazuela el aceite con el que hemos macerado el chuletón, de trufa y tomillo, a medio fuego. Y le vamos a añadir un surtido de setas, las que os parezcan. Sabor intenso, sal y pimienta, unas vueltas y luego de un par de minutos las reservamos en un plato aparte. Y en el mismo aceite, y si falta añadiéndole un poquito más del macerado con trufa y tomillo, echamos el arroz, bomba valenciano, y luego de unas vueltas que el arroz se haya impregnado del aceite aromatizado, le añadimos una cuchara de salsa de trufa, continuando el sabor que le hemos dado, y luego de unas vueltas más llega y le añadimos el sofrito, la salmorreta, ajo, ñora, perejil y tomate. Aquí os dejo el enlace, que es muy fácil de hacer. Y mezclamos hasta que el grano haya absorbido todo. Volvemos con las setas y las echamos al arroz. Y mezclamos. El arroz está sofrito y os podéis dar cuenta de cómo aromatizado. Echamos el caldo. Es un caldo de carne y he aprovechado también hueso de chuletón y lleva azafrán. Hemos subido el fuego a fuerte y ahora repartimos el arroz. 3 partes de caldo por 1 de arroz. El caldo se echa caliente. Y ahora mantenemos 8 minutos a fuego fuerte. Y deciros que este arroz es muy simple y se sirve un capa fina y la carne se presentará sobre el arroz. Y mientras se hace el arroz, esos 8 primeros minutos a fuego fuerte, preparamos el chuletón, que lo teníamos macerado. Fuego muy fuerte y 2 minutos por cada lado. Otra opción es preparar el chuletón en la barbacoa o a la brasa. Han pasado los 8 primeros minutos a fuego fuerte y bajamos el fuego a media temperatura. Y a partir de ese momento lo mantenemos 8 minutos más. Cortamos el fuego y montamos el chuletón sobre el arroz. Y aderezamos la carne presentando con un poquito más de aceite de trufa y tomillo. Este tipo de arroz están en tendencia. Conseguir el sabor en el grano y el ingrediente protagonista sobre el arroz. Si os hacéis miembros del canal, tendréis ayuda personalizada en vuestras consultas. Vídeos exclusivos solo para miembros. Y los estrenos antes que nadie. Que tengáis un feliz día.